Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Karina Álvarez, en una jornada del INTA Quimilí, se refirió a la calidad de los suelos. Gustavo Miolano, de Geosistemas, enumera los equipos que disponen. Juan Ibarlucea, del INTA, destaca el factor humano en la producción agropecuaria. Hernán Echagüe, en una jornada de Grafer junto a Singenta, se refirió a las malezas en cosecha gruesa. Marcelo Ortiz, de la firma Savione, comenta la línea de equipos que distribuyen. Juan Pablo Carnat, de CRA, considera el posible vacío sanitario para el control del picudo. Por último, Julieta Rojas, de Sáenz Peña, habla sobre la compactación de terrenos agrícolas. En la jornada sobre suelos organizada por el INTA Quimilí, la ingeniera agrónoma Karina Álvarez, de la Facultad de Agronomía de la UBA, consideró distintos aspectos de la calidad física de los perfiles. La idea hoy era analizar algo que es muy importante en el suelo, que es su calidad física. Entonces estuvimos trabajando cuáles son los factores que hacen esa calidad física y también vimos prácticas que ayudan a conservar esa calidad o a remediarla si es que la perdimos. Karina, y justamente estuviste en una calicata. ¿Qué viste en ese terreno acá en Quimilí? Sí, y lo que vemos es lo que se ve en muchos planteos de siembra directa, que teníamos cierto endurecimiento del suelo en los primeros centímetros. De 0 a 5 tenemos estructura de tipo de láminas, que cuando queremos que el agua ingrese e infiltre encontramos dificultad. Entonces estuvimos viendo eso y cómo, por otro lado, una práctica de labranza podía ayudar a revertir esa propiedad. Vamos primero a las posibles soluciones que tienen esto antes de ir a las labranzas. A las labranzas. Hoy estuvimos discutiendo justamente eso en la charla, que era, ¿es mejor prevenir o es conveniente curar? Entonces vimos a través de distintos trabajos que hay realizado que es mejor una política preventiva. Eso puede ser controlar la presión de neumáticos, regular el tránsito en el lote, hacer las tareas cuando hay capacidad portante del lote, o sea, capacidad portante del suelo. Entonces vimos tener raíces que nos ayuden a tener una buena calidad física. Cuando eso no alcanzó o cuando eso no se dio, ahí vamos por estas prácticas de remediación rápida, de cura rápida. Y vimos como este ejemplo la labor mecánica. Y lo que trabajamos, el concepto es que si yo hago esa labor mecánica donde dejo más flojo el suelo y demás, después tengo que aplicar medidas que prevengan su compactación, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Y justamente, teniendo en cuenta que hoy había dos equipos, hay dos sistemas, ¿qué viste vos los resultados que dieron? Resultados. Teníamos un cincel, que es un elemento de labranza tradicional, fue un elemento tradicional en nuestra agricultura, y teníamos la versión de lo que son los escarificadores para till, para plow, que hacen un trabajo de resquebrajamiento y que hacen menos movimiento del suelo. Hoy me gustó bastante el trabajo del escarificador, me pareció mejor, estaba ya como más estabilizado. El otro quedó con mucha rugosidad. Puede haber sido por la humedad con que se pasó, pero estaba demasiado cascotes grandes y demás. Vimos un mejor labor en lo que era un paratil, que son los elementos de descompactación para planteos de directa, con baja remoción. El auditorio hoy preguntó, porque la zona del Chaco estuvo mucho tiempo y está todavía bajo agua, ¿qué daño hace esto? A ver, el exceso hídrico en cuanto al suelo en sí mismo, cuando se va retirando, si esa agua no es salada, no genera ninguna alteración grave. Se va retirando y ya está. Se tiene que retirar. El efecto inmediato de tener agua en el suelo, el peor problema es que no tenemos oxígeno. O sea, todos los poros se llenan de agua y no hay oxígeno para las raíces. Es muy grave para el vegetal y en forma más o menos inmediata depende de la temperatura que hay. Pero digamos, en sí mismo el agua como tal no es grave, eso se va retirando y se recompone el suelo. No es que genera un daño estructural terrible. ¿tá? Lo que sí, con agua en el suelo estamos cero de producción vegetal. Y otra cosa es preguntarse si esa agua tiene sales, porque eso sí tiene otro efecto, que cuando se retira me deja sales. Y ahí sí pasa un tiempo hasta que el cultivo... La sal viene acá en la zona por los escurrimientos, ¿no? No, sí, en general, o los desbordes pueden provocarlo y demás. Pero esa es una pregunta siempre, es, ¿mi agua de inundación es salina o es dulce? Si es dulce, menos problemática, se retira, se retira. Si es salina, no solo se tiene que retirar el agua, sino que después tienen que lavarse las sales. ¿Y cómo se lavan?
Lluvia, lluvia y paciencia. En el oeste uno ve, en el oeste bonaerense hay periodos de inundación y uno ve eso, es agua y esa sí tiene sales porque viene arrastrando sales por todos lados. Entonces ahí lo que uno va viendo es que en la medida que baja, primero es pelado total y cuando uno empieza a ver que aparece la vegetación y cuanto más va apareciendo, llegó el tiempo muchas veces de intentar con el cultivo. Ahora, ¿los productores son conscientes del daño que produce esto y que hay que mirar el suelo? En cuanto a los excesos hídricos, sí. No sé si son... Yo creo que hay conciencia, pero no hay acción. O por lo menos no veo la acción. Yo estoy medio de eso, que yo siento que tenemos conciencia, sabemos qué hay que hacer, pero muchas veces nos cuesta pasar a la acción. Y lo que sí, en lo que es, si hablamos de inundación, necesitamos trabajar en conjunto, porque no importa que yo saque agua de mi campo porque tengo vegetación y transpiro, si el de al lado no hace lo mismo, si el de arriba me manda el agua. Ahora, si hablamos de que en la cuenca se empieza a manejar, hay más índice de cultivo y demás, podemos transformar muchas cosas. Transformar agua en vegetales, y vegetales es materia orgánica para el suelo. La firma Geosistemas fue una de las empresas que participó en la jornada sobre suelos del INTA Quimilí. El licenciado Gustavo Miolano enumera los servicios y equipos que disponen. Geosistemas es una empresa que hace ya 32 años que está en el mercado de la precisión, ¿sí? Decimos así porque venimos de la precisión antes de que exista inclusive el concepto de agricultura de precisión, venimos del mercado de la ingeniería, la agrimensura, la topografía, y en estos años hemos visto el inicio del GPS en agricultura, los primeros banderilleros satelitales hace 15, 20 años. Fuimos pioneros y está bueno contarlo, siempre lo decimos con orgullo. En el año 99 el primer piloto automático del mundo se hizo acá en la Argentina, lo hizo Geosistemas y PLA. ¿Sí? Desde ese entonces venimos trabajando en darle soluciones al productor. Nuestra meta como empresa es tener siempre lo último para el productor, darle soluciones concretas, problemas que sabemos que también son concretos, y en ese camino nos fuimos encontrando con tecnologías, muchas de ellas nacionales y otras en el mundo, como han sido los equipos de fertilización variable, los drones, hoy como muy novedoso el sistema de pulverización dirigida WIDIT, que acá en la zona en la que estamos realmente viene cambiando muy fuertemente la manera en la que se trabaja y en la que se pulveriza, con lotes de barbecho en los cuales se ahorra un 80-90% del agroquímico que normalmente se gastaría, y eso para el productor desde ya que es un beneficio económico muy concreto, mucho ahorro de producto, mucha plata que se ahorra en producto, pero también tiene un concepto ecológico, llamémoslo, que hoy es fundamental. Creo que el campo no puede descuidar como sector la manera en la que usa los recursos. Tenemos pulverizaciones cerca de los pueblos, tenemos una responsabilidad que hacer con los envases, entonces utilizar menos productos siempre es un beneficio, y sobre todo tener un mejor control de malezas, que esto es una pata importantísima de la aplicación dirigida, poder utilizar el producto realmente en la concentración que corresponde y con los productos que realmente atacan esa maleza, y los podés hacer realmente no aplicándolo de manera indiscriminada en el lote, sino siendo conciso, aplicándolo en la maleza, que es el objetivo a tratar. Aquí en Quimilí, en esta zona de Santiago del Estero, ¿quién tienen como representantes ustedes? Bueno, acá en la zona tenemos una base propia en Las Breñas, que está compuesta por 3 personas, una persona vendedora y técnica, que es Miguel Garret, y tenemos a 2 técnicos específicamente afectados al trabajo acá en la zona, que son Santiago Loto y Alex Gallo, que realmente están todo el día en el campo. Nuestro trabajo es realmente poder seguir a los clientes, poder darles soluciones y poder estar donde están las máquinas. Hoy el productor sabe que el servicio es importante y confía en las empresas que realmente están en condiciones y capacitadas para dárselo. Expo Rural Bandera 2019, del 18 al 20 de octubre, celebrando los 50 años de la sociedad rural. Corral de Guardia, Bellamar y El Bonete. Jueves 26 en San Cristóbal, Santa Fe. 130 toros Brangus, Braford, Angus y Paul Hereford. 150 vientres Brangus y Braford preñados. Flete gratis. Rematará Pepa, Nubel y Ferrero. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica.
Frutero y Asociado, desde un comienzo al lado de Massey Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras. Piensa en rojo, piensa en Frutero y Asociado. Cuando elijas un girasol, decidite por la mejor opción. Advanta es altísimo rinde y estabilidad. Advanta tiene híbridos para cada región. Advanta, un girasol tan inteligente como tus decisiones. El viernes 27 de septiembre, Cabaña El Mayoral de Rufail realiza en Ganaderos de Ceres su venta anual de reproductores de las razas Braford y Brangus negros y colorados. Cabañas invitadas, Don Segundo y el Yunque. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland. La influencia del factor humano en las producciones agropecuarias es el tema que desarrolla a continuación el ingeniero agrónomo Juan Ibarlucea del INTA Oliveros. El tema en general, los productores y te diría que los empresarios en general reclaman que no se consigue personal para trabajar en el campo, y cuando vamos y participamos de jornadas, reuniones, se habla mucho de técnicas, pero se habla poco de lo humano. O sea, en mis mismas presentaciones yo me doy cuenta que pongo mucha foto de vaca, pero no pongo foto de personas. O sea que evidentemente todos debiéramos estar prestándonos atención más humanamente. Hablar con el empleado antes de ir derecho al grano, hablar un poco de su vida, de sus cosas. Y vemos que el tema de tratar de humanizar para llegar a tener un mejor vínculo, creo que puede dar frutos en que después ese hombre reconozca que vos lo mirás humanamente y pueda retribuirte de una misma forma. Entonces, que él empiece a haber un diálogo más franco. El empleado, cuando vos lo encarás permanentemente con trabajo, ve la cosa, digamos, tratando de cumplir lo mínimo que vos le requerís, y él está pensando en sus cosas. Y lo importante es que haya momentos donde nosotros podamos pensar en sus cosas, para que después él pueda pensar en la explotación en verdad. Así que estamos tratando de dedicar cursos de capacitación. El tema de aplicación de fitosanitarios en conjunto con el Ministerio de la Producción, y es fundamental que el empleado, que el maquinista sepa aplicar bien. Juan, por último, y como cierre y como mensaje, convengamos que los productores en general tienen que sentarse más a tomar mate, si se quiere, junto a su personal. Y sí, creemos que aparte del personal, yo antes estaba en la actividad privada y muchas veces cuando yo asesoraba a un productor agropecuario, a lo mejor recorría el campo con el productor o con el hijo del productor, pero no con el empleado. Y la recorrida tiene que estar con el empleado, porque es para empezar a hablar el mismo idioma, es fundamental. Así que con esto quiero decir que yo no estoy hablando, estoy tratando de decir que todos tenemos que humanizarnos un poco más y rehumanizarnos más, porque, evidentemente uno se va hacia la técnica, hacia la vaca, y se olvida de que uno tiene una familia, y el empleado también tiene una familia, y que tenemos que cuidarla. En una jornada en conjunto de Grafer y Singenta sobre malezas en cosecha gruesa, entrevistamos al ingeniero agrónomo Hernán Echagüe. Bueno, básicamente hoy lo que reúne a esta gente de esta reunión es el tema de malezas. Hoy se están empezando a formar todo el tema de los barbechos en la campaña de gruesa.
Así que bueno, con la problemática de maleza resistente que hay en esta zona como en otras muchas, lo que nos aboca es básicamente a lo que es herbicidas selectivos. Yo estoy abocado específicamente a lo que es semilla de Syngenta, lo que es girasol y maíz. Bueno, en la campaña que estamos empezando, bueno, que ya empezó a transcurrir desde pre-campaña sería, estamos fuerte con el tema de girasol, ahora es lo que más cerca tenemos, lo que es la siembra de girasol, y bueno, y posteriormente lo que es maíz, que se viene una campaña con muy buenos precios a nivel internacional. En Estados Unidos la problemática de retraso en la fecha de siembra por exceso de lluvias ha puesto muy interesante el precio y bueno, hay muchas expectativas sobre todo con el tema de maíz. ¿Qué variedades ofrecen de girasol, en el caso de maíz, de soja mismo? Bueno, en lo que respecta a girasol, Syngenta es líder del mercado, tiene un porcentaje muy importante del mercado desde Syngenta. En lo que es girasol estamos abocados a dos segmentos, lo que es los girasoles linoleicos, que son los de materia grasa convencional, y los alto oleico, que es un mercado de specialty, que este año también tiene mucho valor por el tema de mercado internacional. En ambos mercados somos líderes. Para esta zona lo que estamos recomendando es un híbrido que se llama 3970CL, que es de alta materia grasa y alto potencial. 3939, que es un lanzamiento de campaña de este año, que es un híbrido también, que está en los ensayos de desarrollo, está en la misma nivel de rinde y de materia grasa que 3970 y en algunos casos superando ese escalón de rinde. Y para las zonas donde necesitamos más adaptación, seguimos con 4045, 4066, que son todos materiales Downy Mildew resistentes. En lo que respecta a maíz, estamos más focalizados en lo que es siembra de primera. Tenemos dos lanzamientos, que es 897 Viptera 3 y 979 Viptera 3. También Syngenta, lo que es biotecnología de maíz, es líder. Viptera 3 es un evento apilado de 3 stack, triple stack, que lo diferencia del mercado es la tolerancia a cogollero y a oruga de la espiga, que en eso es el plus que tiene el evento respecto a la competencia. Y para lo que es siembra de segunda vamos a estar focalizados con 860 y 126 también Viptera 3. La firma Savione es representante de Mainero entre otras empresas. Marcelo Ortiz enumera algunos de los servicios que ofrecen. ¿Con qué productos llegan a esta región? En la parte de nidificación es muy importante, que apunta a la ganadería, la parte también de silaje, lo que es una picadora en este momento que estamos presentando, lo que es la parte de molienda, mixer, que también se apunta directamente a la ganadería. Son los tres productos que en este año trajimos. ¿Es todo mainero? Que es todo mainero, por supuesto, obviamente, la actividad, el rubro principal de la empresa. Además hay otros productos, otras marcas, en el caso TBH, en caso de Favo y ERCA, bueno, que no llegamos a esta zona, por ahí no es el potencial cliente o consumo por acá, pero bueno, siempre con esos productos. A pesar de las dificultades que se vive del país, ¿cómo encaran ustedes la parte de financiación? Si hay, no hay. Hubo consulta y de hecho hemos cerrado negocio. Es una cuestión de política que realmente nunca estuvieron claras, pero el productor siempre está ahí pendiente de invertir, si lo puede hacer, y creo que por ahí aprovechar el momento, día a día. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. EQ Sociedad Anónima, concesionario oficial Pauli, Crucianelli y Mainero. EQ, desarrollamos soluciones útiles. Juan Pablo Carnats de CRA reflexiona sobre el posible vacío sanitario del SENASA con respecto al control del picudo en el cultivo de algodón en Santiago del Estero. En el sanitario yo creo que hay dos temas.
Ustedes saben que nosotros trabajamos para que existan los entes fitosanitarios y hay algunos que funcionan muy bien y que dejan de funcionar cuando no hay plata gubernamental a pesar de todo. Son responsables y se hacen responsables y hacen lo que hay que hacer. Entonces, hoy con el Fondo Algodonero obviamente tenés un apoyo financiero a la lucha contra el picudo, a la destrucción del rastrojo, etc. Esto se acaba de poner en funciones, digamos, se acaba de firmar los convenios hace 15, 20 días. Yo justo viajaba a Buenos Aires, pero obviamente los productores se tienen que organizar y obviamente los productores tienen que trabajar en conjunto y no tienen que dejar vacíos y tratar de ser solidarios, responsables y trabajar en conjunto, que es lo que nos han enseñado los técnicos que saben. Y cuando tenés una plaga, como fue la aftosa, porque los modelos que intentamos armar con entes fitosanitarios tienen que ver con la aftosa. Intentamos que se use ese modelo público-privado, pero que el productor tome parte activa. Acordate que en la aftosa, ¿quién paga? Paga el productor. ¿Funciona? Sí funciona. Ahora, si nos sentamos todos a esperar que papá Estado venga a hacer todo por nosotros, viste, yo he tenido algunas discusiones con algunos ingenieros agrónomos que me parecen realmente lamentables, que me ha pasado con la langosta. Hay algunos, productores, ingenieros, qué sé yo, que creen que la langosta vino ayer, porque la vieron, bueno, estaban distraídos. Pónganse las pilas y hagan lo que hay que hacer. O sea, esto como la Argentina, la sacamos entre todos, no la saca nadie, ¿no? La ingeniera agrónoma Julieta Rojas, en la jornada sobre suelos del INTA Quimilí, se refirió a la compactación de los terrenos teniendo en cuenta sus antecedentes productivos. Voy a contarles de la compactación. La compactación en el suelo puede ser compactación superficial o subsuperficial, y una forma que tenemos de darnos cuenta si el suelo está compactado es meter una pala en el suelo, sacar una palada y ver cómo rompe la superficie, ¿no? Nosotros lo que queremos ver es principalmente si el suelo tiene costra superficial, y la costra la podemos ver fácilmente porque cuando queremos romper sale una capa superior que tiene lo que llamamos estructura laminar, que son láminas de suelo, producto de la densificación, del paso de la maquinaria, la falta de cobertura, y el suelo rompe en forma horizontal y la costra es muy fácil de ver. Bueno, este suelo vemos que no tiene costra superficial, pero sí vemos que tiene una estructura que rompe en bloques. Y los mejores suelos, en verdad, son suelos migajosos, de estructura migajosos, en los que nosotros podemos partir el suelo y vemos que es un suelo mullido, que se rompe con facilidad. Este suelo no se rompe con tanta facilidad, pero sí se rompe en bloques que vemos que tienen algunos bordes redondeados, que son bloques subangulares, pero también algunos bordes con ángulos rectos, que serían bloques angulares, lo que indica que el suelo está pudiendo sufrir algún tipo de proceso de compactación subsuperficial y densificación. Lo que tenemos que ver es cuáles son las prácticas de manejo que se van a sostener en este lote para poder lograr que este suelo siga teniendo buena estructura y tenga estructura migajosa, no se forme costra superficial, y la estabilidad estructural, que está por la estabilidad de los agregados o estos agregados o bloques que vamos viendo cuando rompemos, sea realmente estable, digamos, que sea resistente a la acción del agua, del viento, y principalmente esto se puede lograr con aporte de materia orgánica, de raíces, ¿no? Raíces, lo que más necesitamos son raíces que agreguen el suelo y que le den buena estructura, y también de cobertura. Creo que este suelo tiene un manejo bastante de cuidarlo al suelo, porque tiene bastante rotación, tiene maíz, tuvo maíz, varios años de maíz, tuvo sorgo, y es un suelo que para lo que son los suelos de siembra directa tiene buena cobertura, pero está algo compactado. ¿Por qué? Porque es un suelo que tiene, la estructura se la puede ver, que rompe en bloques, no es totalmente migajoso, pero se lo ve que es un suelo que se puede seguir haciendo este trabajo de sumar raíces y puede
conservarse y mejorarse incluso, porque es un suelo que se ve muy cubierto en superficie y eso es lo primero que necesitamos. Y además se están cumpliendo con las rotaciones, lo que pasa es que no se ven muchas raíces en profundidad y no se ven muchas galerías y diversidad biótica, por lo tanto habría que seguir haciendo rotaciones, introducir quizás cultivos de cobertura invernales para poder lograr más diversidad, más galerías y que la estructura se conserve y mejore. Pero es un suelo que está teniendo está sufriendo un proceso de conservación de suelo, digamos, es un suelo que se lo está queriendo conservar con prácticas como rotaciones. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.